Vamos a la palabra del Señor. Hoy quiero leer un pasaje del Evangelio según San Juan en el capítulo 12. Evangelio según San Juan, a la altura del capítulo 12. Ahí se nos narra el episodio de lo que conocemos hoy como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hoy día, el domingo que hoy celebramos, 5 de abril, está en nuestro calendario como el principio de la Semana Santa y tradicionalmente se le llama el Domingo de Ramos por lo que ocurrió una mañana como la que hoy vamos a leer, ¿verdad? Y los que vienen de la tradición de la Iglesia Católica pues recordarán que días como hoy, obviamente no sé en esta circunstancia especial cómo se hará, ¿verdad?, el asunto, pero en días como hoy es común que en sus parroquias, en sus capillas, sus catedrales, etcétera, sus lugares de reunión, se les entrega un pedazo de palma, se les entrega una penca, ¿verdad?, un racimo, ¿verdad?, de esta mata, ¿verdad?, de esta palma, como una conmemoración, ¿verdad?, como una señal de bendición. Sabemos que hay gente que los toma, ¿verdad?, como si fuera una señal de buena suerte y los ponen en sus carros y los ponen en sus casas, etcétera. Este no es momento para hacer comentarios al respecto, sino solamente lo puntualizo como que es parte de nuestra tradición folclórica puertorriqueña a la luz de lo que se celebra en esta semana. Pero hay un montón de información que está detrás del telón de este evento que yo quiero que usted la tenga en su corazón y en su mente, porque como dije al principio, la Semana Santa no es para celebrarla y recordarla nada más. La Semana Santa es para experimentarla, para vivirla. Así que leemos juntos con la bendición del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos 12 en adelante, dice: al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. En la Reina Valera lo traduce de una forma más literal y dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, ¿verdad?, montado sobre un pollino de asna, y decían en el verso 13: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Y así se cumplió la profecía que dice: no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que estas cosas se habían escrito acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va detrás de él. Miren, el mundo, dicen otros manuscritos, el mundo se va tras él. Que el Señor añada bendición a su poderosa palabra. Si usted y yo comparamos la versión de Juan 12 con la de Lucas 19, versos del 28 al 40, nos vamos a dar cuenta que Lucas, como historiador, ¿verdad?, añade unos detalles, ¿verdad?, que no están en el relato de Juan. Y Lucas dice: después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el Monte de los Olivos, si usted estuviera viendo una foto de Jerusalén y usted ve las fotos tradicionales donde se supone que estuviera el templo y se ve el domo dorado de la mezquita de Omar, ¿verdad?, allí en Jerusalén. Esas fotos siempre son tomadas desde el monte que está de frente a la entrada del templo de Jesús de Jerusalén, es el Monte de los
Olivos, donde quedan estas dos aldeas. Y dice, mandó, dice el verso 29, a dos de sus discípulos que se le adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Un pollino, le dice la Reina Valera en 1960. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron, encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús, y efectivamente mientras lo desataban, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan a ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esta. Jesús les respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. La Reina Valera dice, si ellos se callan, las piedras clamarían o las piedras gritarían. Qué hermosa historia. Estos dos relatos, ¿verdad?, nos ayudan a tener un cuadro más completo de lo que ocurrió ese día. Nuestra triste realidad es que nosotros estamos separados culturalmente de la cultura donde se escribió esta historia. No conocemos, son desconocidos para nosotros muchos de los detalles que para ellos eran cotidianos, que eran normal de su cultura y que inciden con lo que aquí está ocurriendo para darle magnitud, matiz y darle un sentido profundo y especial. También estamos distanciados de ellos por más de 2000 años. Estamos en una desventaja donde dependemos de la iluminación del Espíritu Santo para entender el pasaje, primeramente. Y dos, tenemos que valernos de los estudios de antropología cristiana, de sociología cristiana, ¿verdad?, que han arrojado a la luz, al igual que la arqueología y la historia, han arrojado mucha luz que nos ayuda a entender lo que está ocurriendo en las profundidades de este pasaje y entender todo lo especial que esto significaba. Cuando yo miro la historia de la entrada triunfal, tengo que pensar en la expresión una cita con la historia. Hay un refrán que dice que no es lo mismo llamarlo que verlo venir. Ese Cristo que vamos a ver hoy, cabalgando, si se puede usar esa palabra, montando triunfalmente en una expresión de gloria, un animal muy especial y poco usual para esa ocasión. Ese mismo Cristo, unos días más tarde, va a estar llorando, va a estar sudando sangre en el huerto del Getsemaní, a unos pasos allá al norte, cerca del Monte de los Olivos, porque su humanidad le tiene miedo a lo desconocido, donde por primera vez en toda la eternidad él va a experimentar lo que siente un pecador al estar separado, sentirse separado de su Padre. Porque la Biblia dice que al que no conoció pecado, por amor a nosotros, Dios Padre lo hizo pecado. Dios puso tu pecado y el mío por encima de sus hombros y Él lo cargó muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que entendemos que el concepto de lo que está pasando aquí tiene en la mente de Cristo una carga emocional muy fuerte. De hecho, si usted recuerda, en Mateo 16 se cuenta esta historia y en otros evangelistas también, como Marcos y Lucas, la incluyen.
llega un momento donde Jesús le dice a sus discípulos su plan en blanco y negro. Les da su agenda completa. Jesús había dicho en metáforas y le había dado símbolos para que ellos entendieran, y les decía, el trigo, el grano de trigo, si cae a la tierra y no muere, pues se queda ahí como una semilla en la tierra. Pero para que produzca fruto tiene que morir. Los iba preparando simbólicamente de que este ministerio al cual él los reclutó no terminaba en una parada. No terminaba con un monumento, no terminaba con una estatua, no terminaba con un corte de cinta, no terminaba con una estatua de Oscar o de Grammy en las manos, no terminaba con la gloria de los hombres, terminaba con la gloria de Dios. Y qué interesante que a veces la gloria de Dios significa el desprecio de los hombres. Y a veces lo que es glorioso o importante para los hombres, ante Dios, no tiene mucho valor. Pero es otro tema. Otra predicación. Llega el momento en que Jesús les habla y les dice claramente, aquí está la agenda. Voy para Jerusalén y el Hijo del Hombre, hablando Jesús de él mismo en tercera persona, va a ser arrestado, va a ser torturado, va a padecer a manos de los líderes y los sacerdotes y luego va a ser crucificado, va a ser muerto, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos estaban tan ciegos porque no cabía en su mente entender lo que él les estaba diciendo hasta que lo vieron con sus propios ojos. Que Pedro lo toma aparte y dice la palabra que empezó, la Reina Valera dice que empezó a reconvenirle. Si usted mira ese mismo verso en la traducción, nueva traducción internacional, nueva versión internacional, va a decir empezó a reprenderlo. O sea, Pedro le habló en tono a Jesús como si Pedro pudiera regañar a Jesús. Y Pedro empezó a hablar con el amor que tenía y el miedo que también sentía ante lo desconocido. Que nunca te acontezca lo que tú estás diciendo. Tú no vas para Jerusalén. Jesús le tiene que contestar a la mayor de las metidas de pata de Pedro. Jesús le tiene que contestar, ¿verdad? Con esa metida de pata MVP que Pedro dio por ignorancia. Y con la impulsividad que vemos en la Biblia que le caracteriza, con esa misma severidad Jesús le contesta y lo para en seco y le dice, apártate de mí, Satanás. La palabra Satanás en griego significa el adversario y literalmente se refiere a aquel que me obstaculiza el paso, aquel que se me para de frente y no quiere que yo avance. Dice la palabra del Señor que Pedro queda frío, ¿verdad? Imagínense la reacción de Pedro cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, todo esto está en la mente y el corazón de Cristo. Cristo sabe lo que va a pasar. Sabe que esa entrada a la ciudad va a ser la última vez que Él va a entrar a un festival religioso dentro de esa ciudad. O sea, hay una carga emocional. De hecho, el día, no lo leímos por falta de tiempo, pero eso no fue lo último que pasó. Después de Jesús entrar, la Biblia dice que Jesús va al templo, nos habla de la limpieza del templo y también nos habla de que Jesús sube a una colina en el Monte de los Olivos donde se veía toda Jerusalén. Si usted va hoy a Israel, hay una capilla hermosa que hizo un arquitecto muy famoso allá que tiene forma de lágrima. Está hecha en forma de una lágrima porque recuerda el momento en el que Jesús lloró. Interesante, el altar, el púlpito dentro de esa capilla tiene forma de gallina porque Jesús dice, oh Jerusalén, cuántas veces quise tomarte debajo de mis alas como hace una gallina con sus pollitos, pero ustedes no dejaron que yo lo hiciera. O sea, es un lamento de Jesús por aquella gente que no comprendió quién Él era, las razones por las cuales Él vino y el propósito de lo que Él quería lograr. Y lo vieron como un enemigo, lo vieron como un subversivo, lo vieron con otros ojos que no eran los ojos de la realidad, que solamente por revelación de Dios a través de su Espíritu Santo se pueden entender. Así que imagínese todo eso. Si usted supiera que el día de su muerte se acerca, ¿cómo usted viviría esos últimos días? Si usted supiera que lo están buscando para matarlo, que hay complots ya donde lo quieren arrestar y lo quieren matar, ¿cómo usted entraría a esa ciudad? Yo pienso que yo entraría escabullidamente, sigilosamente, buscaría cómo entrar de forma clandestina, underground, como le dicen los muchachos hoy día.
que nadie se entere, no llamar mucho la atención, pero no, Jesús va de frente a cumplir con la agenda que el Padre ha separado para él. Qué privilegio será que todos nosotros que hemos sido llamados por Dios podamos de la misma manera, con coraje y con valentía, a pesar del miedo y a pesar de lo difícil, enfrentarnos a los que Dios tiene para con nosotros y enfrentarnos a una cita con la historia. Esa cita es muy especial. Yo creo que usted entienda algo y quiero exponer lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes hoy. Los judíos tenían la costumbre de repetir, cuando había una enseñanza que era importante, habían elementos de historia que se repiten. Cuando usted cuenta una historia, esa historia provocaba que gente pensaba en otra historia anterior. ¿Okay? Eso es inevitable que un judío lea esta historia y automáticamente todo judío de su tiempo se iba a ir su pensamiento a otro momento de la historia. En Génesis capítulo 22 encontramos una historia muy especial con el patriarca, el ancestro principal de Israel llamado Abraham. Dios le había dado el hijo que le había prometido después de él ser estéril y su esposa estéril, y a él tener 100 años, su esposa 90, y no haber podido concebir en medio de errores que cometieron y tantas experiencias y lecciones que vivieron. Dios les había dado el hijo de la promesa. Y de momento el Señor decide poner a prueba el corazón de Abraham y le dice, como era la costumbre de otros dioses con D minúscula de aquellos tiempos, en los clanes tribales en donde se desarrollaba la historia, ¿verdad? De aquel tiempo, estamos hablando de más de 5,000 años antes de Cristo, ¿verdad? Dios le dice, el hijo que te di, quiero que lo lleves a la cima del monte Moria y allí me lo ofrezcas en un sacrificio. Y dice la Biblia que Abraham no peleó con Dios, no cuestionó a Dios, no comenzó a tratar de razonar con Dios. Abraham obedeció. Y dice que al otro día enabaldó, y dice, si usted mira, dice enabaldó su asno, se llevó un burrito. Y allí se llevó a Isaac y se llevó 2 criados. Y cuando llegaron al monte Moría, le dice a los criados, y por eso a Abraham se le llama el padre de la fe, porque creyó y le fue contado por justicia, dice Hebreos 11, le dice, quédense aquí ustedes, el niño y yo subiremos allá, iremos, adoraremos y volveremos a ustedes. Él no les estaba mintiendo, en su corazón él estaba seguro de con quién él estaba tratando. Y dice la Biblia que sigue con el burrito y sigue con el chico hasta la cima de la montaña, y cuando ya están allá arriba, el chico le pregunta, papá, veo la leña, veo el fuego, veo el cuchillo, veo todos los elementos para el sacrificio, pero ¿y el cordero que se supone que se sacrifique, dónde está? Y Abraham le dice a su hijo, yo imagino que con el corazón roto, teniendo yo la experiencia ahora de ser padre, me imagino que le dice con el corazón roto, no te preocupes, hijo, Dios proveerá. Dios dará lo que es necesario. Dios dará lo que hace falta. Yo no sé cuánta gente hoy necesita escuchar esa palabra, pero de ese capítulo es que tenemos la famosa expresión que en Puerto Rico muchas veces he escuchado. Jehová Jireh, el Dios que es mi proveedor. El Dios que me da no todo lo que a mí me dé la gana, no todos mis antojos, caprichos y deseos. El Dios que me da lo que yo verdaderamente necesito. El resto de la historia, la mayoría de la gente la conoce. Abraham está tan determinado a obedecer a Dios que amarró a su hijo. Muchos argumentan que Isaac también se ofrece voluntariamente, no pelea con su papá. Esa parte de la historia la Biblia no la cuenta, eso solamente está en especulación. Pero cuando Abraham levanta el cuchillo, el Señor lo detiene y le dice, pasaste la prueba. Estoy parafraseando la historia. Y dentro de esa experiencia se fijan que hay un cordero que está enredado en medio de una planta de zarza, en medio de un arbusto. Y Abraham toma el cordero y el cordero reemplaza el sacrificio del niño Isaac.
Y Abraham le pone por nombre a ese altar Jehová Jireh, Dios provee. Es imposible y es inevitable que un judío escuche este relato de la entrada triunfal de Jesús y vea que hay dos personas que les preguntan a los discípulos y que Jesús manda dos discípulos. No, él tenía 12, pudo haber mandado 6, pudo haber mandado 10, pudo haber mandado 3. Mandó 2 discípulos a buscar el pollino y dice que los dueños, estamos asumiendo, ¿verdad?, una pareja de un hogar, los dueños de la casa, le preguntan ¿qué van a hacer con él? Y ellos contestan, el Señor lo necesita. Así que hay unos elementos que se están entrelazando aquí que son importantes, porque Dios no deja que Abraham sacrifique su hijo en el monte Moria. Lo interesante que a mí me vuela la cabeza es que el monte Moria, a través de los años, se convirtió en Jerusalén. Jerusalén está en el monte Moria, donde está el famoso monte Gólgota, donde los romanos sacrificaban tanta gente que la gente le llamaba el monte de la calavera, donde hoy usted va a Jerusalén y encuentra la iglesia del Santo Sepulcro. Ahí está el Gólgota y a unos pasos está la famosa tumba de Cristo según la tradición histórica. O sea, Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo, porque al que le tocaba sacrificar a su hijo era Dios mismo. Y aquí, 1500 años después de que se escribió el Génesis, encontramos el cumplimiento de esta palabra profética. Este Dios, que es el mayor dramaturgo de la historia, creó a través de los años, con leyes y profecías, con rituales a través de la ley de Moisés, creó el escenario perfecto para que Israel y nosotros, a través de Israel, a través de la palabra que nos dejaron los escritores inspirados por Dios, pudiéramos entender el mensaje que Dios había querido transmitir desde el principio, pero la humanidad no tenía la capacidad para entenderlo. Así que Dios fue como a un niño, a través de revelación progresiva, enseñando a través de símbolos, ritos, a través de un cordero de Pascua que tenía que ser sacrificado para que el pueblo de Israel fuera preservado de la mortandad. Símbolos poderosos que hoy evocan en nuestra mente el amor del Señor por la humanidad, la protección del Señor, aleluya, y la garantía y la esperanza que tenemos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios. Había una profecía en Zacarías capítulo 9 que es la que se cita aquí, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene a ti, mira, tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. O sea, es una promesa del Mesías, el Salvador, que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento. Se está cumpliendo hoy delante de nuestros ojos. Ese Salvador no era un Salvador de guerra, era un Salvador de paz. Qué interesante. En el tiempo donde se desarrolla esta palabra, en el tiempo de Israel, la experiencia de montar estaba asociada a triunfo. No era común usted encontrar gente cabalgando por la entrada de una ciudad, porque en el escenario de tanta guerra, tanta conquista, tanto pasar de mano en mano en Israel, ¿verdad? Se había sobrepasado esta conducta, se había sobrepasado, ¿verdad? Sobrecargado esta imagen de ver gente cabalgando. Es señal de que este vino a conquistar, este conquistó y viene a mandar. Sin embargo, hay unas historias y hay unos simbolismos hermosos que a mí me gustaría puntualizar antes de cerrar este pensamiento. Número uno, los héroes anónimos que tenemos aquí, esos dueños del burrito. Imagínese usted, como yo le he dicho muchas veces a la iglesia, imagínese usted que
usted sale de su casa y alguien le está abriendo el carro en su marquesina que usted no conoce y usted le pregunta, ¿qué hacen? Y que alguien te conteste, el Señor lo necesita. Si alguien estuviera desatando un caballo, un burrito que tú tienes atado o tienes en un corral y tú le dices, ¿qué hace? El Señor lo necesita y ellos dicen, pues está bien. No se dice más nada de ellos. No hay un registro de protesta, de resistencia, de amenaza, de que voy a llamar las autoridades, la policía, nada. Ellos le dan a Jesús lo que Jesús necesita. Qué tremenda imagen, la imagen del burrito. Leí una historia hace unos días una fábula donde llega este burrito donde su mamá y le dice, mamá, no me vas a creer el día increíble que tuve hoy. Y la mamá le dice, sí, ¿qué te pasó? Fui a Jerusalén y entré por la puerta principal y todo el mundo empezó a aplaudirme, todo el mundo empezó a decir Hosana, todo el mundo empezó a decir qué bueno llegó el rey. Yo me sentí tan importante y tan especial. Mamá, qué día tan bello he tenido, la gente me quiere mucho en Jerusalén. Y la mamá, entendiendo lo que pasó, le dice, ¿había alguien encima de ti montado? Sí, llevé un hombre llamado Jesús. La mamá le dice, ok, ahora vuelve otra vez sin llevar a nadie, vuelve otra vez a la ciudad. Al rato el burrito vuelve donde la mamá y vuelve bien triste. La mamá le dice, ¿qué te pasó? Mamá, no sé, nadie me aplaudió, al contrario me decían salte de aquí, era como si yo fuera un estorbo, nadie me aplaudió ni me dijo cosas bonitas, como si en mí no hubiese nada especial. Y la mamá le dice al burrito, mi amor, la razón por la que te aplaudían era por quien tú llevabas encima de ti. Sin Jesús, tú solamente eres un burro. Qué interesante, ¿verdad? Hay veces que por nuestros logros o nuestros accomplishments, las cosas que hemos alcanzado, que hemos comprado en la vida, a veces se nos sube un poco quiénes somos, ¿verdad? Y todos conocemos gente así, ¿verdad? Que como dice la palabra, tienen un concepto de sí mismo más alto del que deberían tener. A esa gente hay que recordarle esa fábula. Sin Jesús, solamente tú eres un burrito. Sin Jesús solamente tú eres un homo sapiens. Sin Jesús no hay nada de especial en nosotros, porque todo lo que tenemos que verdaderamente es especial es porque Dios lo puso. Dios realza nuestra vida, Dios le da valor a nuestra existencia. Tú eres importante para el Señor, pero sin Jesús, ay de nosotros, sin Jesús. Pero Jesús, para llegar donde tenía que llegar, dependió de la colaboración de héroes anónimos que pusieron un burrito que sirvió como vehículo para que Jesús llegara. Mire qué cosa más interesante. Si alguien hubiese dicho en el 2004 que Facebook, cuando fue inventado, sería un burrito que llevaría este mensaje a todo el mundo. ¿Cuántas iglesias, cuántos ministros, cuánta gente de Dios está transmitiendo un día como hoy mensajes de esperanza, de alivio, de exhortación, de sanidad, de ayuda, de consuelo a tantas y tantas personas en tantas partes del mundo? Lo que quiero que usted note es que no importa que usted piense que usted no tiene mucho para hacer o que no tiene mucho conocimiento, no tiene muchos talentos, todos nosotros podemos ser vehículos para que Jesús pueda llegar a través de su amor a alguien que está en necesidad. Jesús entra a la ciudad, y esto al descubrirlo hoy, ¿verdad? Hablando con mi profesor esta mañana, ¿verdad? De cultura judía, el doctor Brian Whitby, un hermano en la congregación que hemos tenido con nosotros. De hecho, se cumple un año, exactamente el año pasado lo tuvimos en vivo en la congregación enseñando sobre los significados de la Pascua judía. Él me enseñó que era parte de la tradición de la Pascua, y la fiesta de Pascua se celebra el sábado de la Semana Santa en Jerusalén en aquel momento de la historia. El domingo que hoy llamamos Domingo de Resurrección, en muchos lugares le llaman el Domingo de Pascua. Era la fiesta de las primicias, la fiesta de los primeros frutos, pero de eso hablaremos más la semana que viene. Así que esa fiesta tenía que ser observada meticulosamente. Era un requisito que los varones
todas las familias llegaran a Israel, a Jerusalén, mejor dicho, 2 semanas antes para empezar con los ritos de purificación. Y el domingo que hoy conocemos como Domingo de Ramos era el domingo que en el calendario judío, que era el calendario de lunar, era el mes de Nisan, el día 10. Y ese día se le llamaba como el día de escoger los corderos. Esto yo cuando lo aprendí lo encontré poderoso. O sea, el día que todo el mundo va a Jerusalén y están los ganaderos ofreciendo sus corderos y están buscando los hombres que van a celebrar o las familias que se van a unir, porque a veces era muy costoso una familia comprar un cordero completo. Se unían varias familias y iban a escoger los hombres de la familia los corderos que cumplieran con los requisitos que aparecen en Éxodo para ese animal sin mancha, para ese animal que fuera ofrecido a Dios como un sacrificio. El día que está todo el mundo en Jerusalén buscando corderos para escoger, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entra montado en un pollino. Dios diciendo: mientras ustedes escogen su animal para cumplir con el rito de ayer, yo les estoy presentando el cordero que yo escogí. Mientras ustedes escogen, aleluya, siento la presencia del Señor. Mientras ustedes escogen sus corderitos, yo les presento el cordero que yo escogí, que va a terminar con el sistema de sacrificio y no va a hacer falta hacer nunca más ningún sacrificio para acercarme a mí, porque Él va a ser el puente que me une con ustedes y que les da acceso a ustedes para unirse una vez más, reconciliarse conmigo. Cuando los discípulos ven a Jesús, se quitan sus mantos, señal de humillación y de rendición de su vida, pero esto era una honra, reconociendo que el que está entrando es un rey. Y noten que Jesús no entra en un caballo blanco. La última vez que Israel había visto a alguien entrar, que a ellos les dio gusto entrar como libertador y conquistador, fue Judas Macabeo. Esto ocurrió alrededor del año 163 antes de Cristo, ¿verdad? Donde fue el único momento breve en la historia de Israel donde Israel fue independiente. Judas Macabeo, ¿verdad? Y su familia lograron echar fuera a los líderes griegos, a los seleucidas, ¿verdad? Y lograr brevemente la independencia de Israel. Después hubo otras dinastías hasta que en el año 63 a.C. llegaron los romanos y conquistaron a todo el territorio de lo que ellos llamaban la Palestina. Así que la última vez que Israel, que Jerusalén vio a alguien cabalgar por su entrada de la ciudad triunfante y que a ellos no les diera miedo ni lástima, sino que les diera alegría, fue cuando Judas Macabeo entró. Y Judas Macabeo tenía como su símbolo favorito las palmas de oliva, las palmas de dátiles. Por eso el símbolo de arrancar palmas, los que no tenían una segunda pieza de ropa, no podían quitarse el manto que llevaban encima, que era lo que los identificaba, era lo que los distinguía. En otras palabras, era un acto de adoración, de rendición, de humillación. Lo que a mí me distingue, lo que me identifica, me lo quito y lo pongo a los pies de aquel que viene sentado, no en un animal de guerra como el caballo, en un animal doméstico, un animal de casa, un animal de paz. En otras palabras, la Biblia está diciendo: el rey que viene no es un rey que viene con fuerza, no es un rey que viene a hacer guerra, es un rey que viene a traer paz. Amigo que me escuchas, amigo que me ves hoy, si tú necesitas paz, a ti te conviene hacerte parte de este desfile y comenzar a decir lo que decían aquellos hombres. ¿Sabe qué empezaron a decir? Obviamente conocemos la historia y sabemos que el ser humano cambia rápidamente y nos da amnesia y se nos olvidan las cosas. Y esta multitud que ahí dijo: tú eres el rey, muchos de ellos quizás estuvieron el viernes cuando frente a Pilato gritaron: crucifíquenle, junto a los líderes religiosos del templo. Hay una palabra clave que ellos dicen Hosanna. Hosana para nosotros. Hosana literalmente significa
sálvame, oh Rey. Qué hermosa oración. Qué hermosa invocación para terminar en esta hora nuestro culto. Ahí donde usted está en su casa, ahí donde usted está, quizás está en su trabajo, aquellos que son nuestros héroes de la industria de salud, que quizás puedan ver esto. No importa lo que estés viviendo. Hay buenas noticias. Dios envió a su Cordero. Dios envió a su sacrificio. Dios envió un Rey de paz que dijo en Juan capítulo 14, después de haber pasado todo esto, de las últimas palabras que le dijo a sus discípulos es: mi paz les dejo y mi paz les doy. Como el mundo no las puede dar, yo se las doy. Miren qué interesante. El que no tiene mantos toma palmas. Como le dije, ese era el símbolo favorito de Judas Macabeo. Y se convirtió en un símbolo de Judá porque hay el rey Antipas, ¿verdad? Herodes Antipas, quiso en el tiempo de Jesús, hizo una moneda de él para honrar al emperador Tiberio, y la gente de Israel la rechazó. Había un fuerte sentimiento nacionalista, independentista en el pueblo judío, y no querían usar la moneda, que seguían usando otras monedas. Y como único el rey consiguió que usaran la moneda, es que ellos provocaron a que en la cara de Tiberio se imprimiera por encima en las monedas una palma. Al punto de que cuando el general Tito destroza Jerusalén en el año 70, él manda a hacer una moneda que se llama Judea Capta, que es la celebración de que se aplastó la rebelión judía. Y la moneda, cuando usted la mira hoy, es un centurión romano pisando una palma, una penca de palma. En otras palabras, aplastamos la rebelión de Israel. O sea que ese símbolo de las palmas era un símbolo nacional muy especial. Así que cuando se tiran esos mantos y esas palmas, lo que se está diciendo es: Jesús, tú eres mi Rey. Qué mejor manera de celebrar el Domingo de Ramos en esta mañana que podamos decir esas dos palabras, esas dos expresiones: Dios, sálvame, y Jesús, sé el Rey de mi vida, sé el Rey de mi hogar, sé el Rey de mi futuro, sé el Rey de mi destino. Quiero cerrar con las palabras finales de los líderes religiosos. Los saduceos estaban bien preocupados porque los romanos eran bien celosos con cualquier intento de rebelión. Imagínense en una capital judía, Jerusalén, custodiada por los romanos, y en una semana como esa habrían miles de soldados romanos custodiando todo eso allí. Y de momento una multitud empieza a gritar que llegó el rey. Eso los romanos lo podían interpretar como un acto de sedición, de revolución, y podía comenzar una matanza. Y los líderes religiosos le gritan a Jesús: Maestro, mándalos a callar, según Lucas. Y Jesús le corresponde y le dice: si ellos se callan, las piedras gritarían. La versión de Juan es que los líderes se dijeron unos a otros: ya es muy tarde, ya no hay nada que podamos hacer. El mundo se va detrás de él. En esta mañana yo le digo y yo convoco a todos los cristianos que están viendo esto y que creen en Jesús y que le han dado su vida y reconocen a Jesús. Hoy es día de decir: no, mientras yo viva en mi red social, las piedras no van a tener que gritar. Mientras yo viva en mi casa, cuando yo salga de esta cuarentena, la forma en la que yo voy a vivir, la forma en la que yo voy a tratar a los demás, va a ser un testimonio gritado que le va a decir a la gente del amor del Señor, y le va a demostrar a la gente, no con palabras sino con hechos, que Jesús es mi Rey. Iglesia amada, que las piedras no griten, que las piedras no tengan que hablar. Porque Dios te dio boca a ti, Dios te dio manos a ti, Dios te dio pies a ti. Demostremos el amor de Jesús, y que de la misma manera que Jesús llegó donde tenía que llegar, sentado en aquel pollino, hoy pueda coronarse en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros ministerios, en nuestros talentos, en nuestras profesiones, en lo que tenemos y en lo que somos. Podamos ponerlo a los pies de Jesús, simplemente porque Él es mi Rey,
porque yo necesito que Dios me salve y porque el Señor lo necesita. Quiero hacer oración por la vida de aquellos que hoy están respondiendo a esta palabra y el Señor les está tocando el corazón. Aquellos que hoy necesitan que el Señor los salve. Qué oración más sencilla si sale del corazón. Una palabra: Hosana. Dios, sálvame. Dios, sálvame. Y termino orando por los que están conectados, por sus peticiones y por 7 personas, 7 motivos de oración que comenzamos a orar el viernes. Oro al Señor primeramente por los que están enfermos. Padre, gracias por permitirme predicar esta palabra. Gracias por el privilegio de estar juntos a nuestros hermanos a través de las redes, celebrando, experimentando y viviendo la Semana Mayor. Nos unimos, Señor, para clamar por la vida de la familia de nuestro hermano Aramis, por el fallecimiento, Señor, de su hermana. Padre amado, la familia de nuestra hermana Yamilis, Señor, y ese familiar cercano que falleció en las piedras de coronavirus. Padre amado, en el nombre de Cristo, Señor, y cada persona que esté enferma por esta plaga, por esta epidemia o por otra razón, los ponemos delante de ti, Señor. Levantamos, Señor, a los profesionales y cada persona que está trabajando en la salud para servir a nuestro pueblo y a tantos países en el mundo. Pedimos por fortaleza, gracia y cobertura de tu Espíritu con ellos, Señor. Ánimo, consuelo y esperanza. Ellos que están tan expuestos y muchos de ellos tan asustados. Padre, oramos por la gente vulnerable físicamente hablando y aquellos de los cuales los gobiernos se olvidan, los marginados de la sociedad. Los levantamos delante de ti, Señor. Tú eres un Dios de justicia y de equidad. Oramos, Señor, en esta hora por los que están desempleados, Señor, que por los que esta crisis se han visto cesanteados temporera o permanentemente. Hemos predicado del Jehová Jireh, el Dios que es nuestro proveedor, en el nombre de Jesús, que pueda ocurrir y abrirse la esperanza en el corazón y en la mente de ellos, viendo que tú eres un Dios que abre puertas, oportunidades, Señor, y que tú les darás, tú nos darás lo que necesitamos. Señor, en quinto lugar, oro por nuestros líderes. Señor, los líderes de todo el mundo, dale sabiduría e iluminación para que en medio de estos tiempos tan difíciles puedan hacer lo correcto a pesar, Señor, de sus inclinaciones o las presiones a las que están sometidos, Señor. Que el temor tuyo se infunda en sus corazones y que puedan hacer lo correcto para beneficio de nuestro pueblo. Oramos por nuestros estudiantes y las familias que están en las casas, Señor. Señor, por los que imparten el pan de la enseñanza y los que lo reciben, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, bendícelos en este tiempo de crecimiento, en este tiempo de ajuste y adaptación que ha sido tan difícil. Y oramos por nuestros hermanos en la fe, las iglesias, los misioneros, los cristianos en todo el mundo, los que están siendo perseguidos, Señor, y nosotros acá que estamos en este tiempo de crisis, de alejamiento, de distanciamiento, de adaptación. Que tu gloria, Señor, sea conocida en todo el mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La Biblia dice en Isaías que en la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren el mar. Hoy celebramos el Dios que no se esconde de sus responsabilidades, las enfrenta. Que a pesar de nuestro pecado, Él sale a nuestro encuentro. Que en ese día donde en Israel estaban escogiendo corderitos, allí está Dios diciendo: yo les presento al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo mejor que te puede pasar en tu vida es que vuelvas a tener una relación con Dios. Y Jesús fue el sacrificio que facilitó eso. Su muerte satisfizo completamente la justicia de Dios. Por lo tanto, por los méritos de Jesús, hoy tú puedes tener relación con Dios. Una palabra sencilla: Dios, te necesito. Hosana, Dios, sálvame. Y pueden comenzar a pasar cosas maravillosas en tu vida. Te damos gracias por darnos esta ofrenda tan grande, tu tiempo, y por estar con nosotros en esta transmisión. A nuestra amada iglesia, les amamos, les extrañamos. Y pronto, en el nombre del Señor, cuando Dios lo permita, la Biblia dice en el Salmo 30, verso 15, si la memoria no me falla: en tus manos están nuestros tiempos. Dios sabe cuándo esta crisis se va a acabar. Lo que sabemos es que la vamos a sobrepasar juntos y algún día podremos abrazarnos y besarnos otra vez con más fuerza
y con más significado, porque esta crisis nos enseñó. Dios te bendiga, iglesia, y sigamos experimentando la Semana Santa. Los esperamos a todos. Dios les bendiga.